En esta exposición para dar inicio queremos plantear una interrogante y es ¿qué ocurre con el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo? Se enfrenta o entra en tensión con los valores éticos que la sociedad o la propia persona le otorga a la vida en desarrollo. Entonces, este interrogante va a marcar el centro del dilema bioético que vamos a analizar hoy como grupo y este dilema es la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, este tema es uno de los dilemas bioéticos más debatidos en la actualidad e incluso en la medicina contemporánea porque va a integrar elementos biológicos, éticos, legales, sociales e incluso clínicos, ya que no solo va a involucrar a la paciente, sino también al feto e incluso a lo que es el sector salud, la familia, e incluso la normativa de cada país, ¿no? Ahora, este se ha convertido en un punto de discusión permanente. ¿Por qué? Porque va a situar dos valores fundamentales, dos valores o principios bioéticos, ¿no? Que es la autonomía reproductiva de la mujer y la protección de la vida prenatal. Entonces, esta tensión va a ser que no sea únicamente médica, sino que también involucre estos valores o principios éticos, ¿no? Ahora, ¿por qué es un dilema bioético? Y esto es porque al analizar un caso de interrupción voluntaria del embarazo encontramos principios en conflictos, entre ellos la autonomía, que va a reconocer lo que es la capacidad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, la no maleficencia, que va a obligar al médico a evitar de tratar de causar daño a la mujer como al embrión o feto en desarrollo, la beneficencia, que va a exigir más que todo actuar en beneficio de la paciente y su bienestar integral, y la justicia, que va a cuestionar desigualdades en el acceso a servicios seguros, ¿no? Entonces, cuando estos principios se contraponen, no existe una única respuesta correcta, sino que hay que analizar, y es por eso que hablamos de un dilema. Entonces daremos inicio al resto de nuestra exposición. La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica médica legal y segura realizada a solicitud de la gestante dentro de un plazo establecido, pero es a la vez el dilema ético más complejo. Como dilema, la interrupción voluntaria del embarazo sitúa en tensión fundamentalmente dos principios: la autonomía de la persona para decidir sobre su cuerpo y la protección de la vida en gestación. Para entenderlo debemos diferenciar conceptos. No es lo mismo el aborto terapéutico, justificado por una causa médica para salvar la vida de la mujer, que la interrupción voluntaria del embarazo, que se basa en el consentimiento informado de la gestante dentro de un plazo. El término amplio que abarca ambos es la interrupción legal del embarazo. Esta distinción nos lleva al debate legal: aborto por plazos basados en la edad gestacional frente al aborto por causales limitado a motivos específicos como violación o riesgo de vida. El derecho de la interrupción voluntaria del embarazo es una manifestación de la autonomía reproductiva, la cual nos permite decidir si ser o no madres. Esto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos que buscan decisiones libres de coerción y plenamente informadas. Aquí es donde la ética personal se cruza con la salud pública. El sustento internacional es clave. La OMS define el aborto seguro como un derecho humano y una cuestión de salud pública, advirtiendo que restringirlo solo lo vuelve inseguro, aumentando la mortalidad materna. La FIGO apoya la despenalización en línea con la evidencia médica, y la UNESCO, a través de sus comités de bioética, enfatiza la necesidad de un diálogo ético plural que respete la autonomía y consentimiento informado. Para mí, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que debe garantizarse porque tiene que ver directamente con la autonomía de la mujer y también su bienestar. Creo que cada una debería poder decidir sobre su propio cuerpo y su vida sin que nadie le quite esa libertad. Y además, cuando el aborto es legal y se realiza en condiciones seguras, baja muchísimo, o sea, baja demasiado estas muertes maternas y las complicaciones como la infertilidad. Mientras que cuando este está prohibido, muchas mujeres terminan recurriendo a métodos clandestinos, donde ponen en riesgo su salud y su vida. También pienso que en situaciones muy difíciles, como por ejemplo cuando una mujer queda embarazada por una violación, no se debería obligarla a continuar con ese embarazo, porque obligarla sería una forma de violencia. Permitir que decida qué hacer en esa situación, bueno, se podría orientar y ayudar un poco, porque sabemos y somos conscientes de que una mujer que haya pasado por esa situación ya no es la misma. Entonces se podría ayudarla para tomar una decisión, pero ayudaría a que esta mujer tenga control sobre su futuro. Igual que en los casos de malformaciones incompatibles, como por ejemplo en el caso de un niño por un defecto del tubo neural, que estos niños al nacer en cuestión de minutos o segundos mueren, no tienen una vida, no tienen un futuro. Entonces, ¿por qué tomar esa decisión de poner o generar sufrimiento a la madre y a toda la familia? Y todo esto también es un tema de justicia social, porque las mujeres con menos recursos son las que más sufren cuando, por ejemplo, no hay acceso a servicios seguros, ya que ellas no pueden pagar clínicas privadas o no pueden viajar a otros países donde se les permita este tipo de servicios. Por eso, legalizar la IVE evita que la situación económica determine quién puede hacerlo de manera segura y quién no. En resumen, estar a favor de la IVE no significa obligar a nadie a abortar, no significa alentar a las mujeres a abortar por cualquier razón o por una razón mínima, sino es poder garantizar que quien lo necesite pueda hacerlo de forma segura y también libre, y claro que acompañado por un profesional capacitado, porque cada mujer tiene su propia historia y su realidad, y el Estado debería y debe respetarlas y dar educación sexual y anticonceptivos para que todo sea informado y responsable. La interrupción del embarazo implica varios sujetos: la persona gestante, cuyo bienestar y autonomía son centrales; el embrión o el feto, que va a recibir protección según la ley; también tenemos al personal de salud, que es el encargado de brindar la atención segura, y al Estado, que nos va a garantizar el acceso a todos estos servicios, ¿no? Y en este contexto pueden vulnerarse principios bioéticos como la autonomía, que cuando se limita la capacidad de decidir; la beneficencia y la no maleficencia, cuando no se protege la salud o se generan riesgos, ¿no? Y la justicia, cuando existen desigualdades o barreras que
para poder acceder a la atención brindada, ¿no? Y todo esto muestra que la interrupción al embarazo es un tema complejo que requiere respeto, información y garantías de salud y equidad. La interrupción del embarazo no solo es un procedimiento médico, sino también un proceso profundamente humano. El médico tiene la responsabilidad de asegurarse de que la paciente esté bien informada y apoyada. Esto empieza con una evaluación médica adecuada, pero también con un acompañamiento emocional. Es clave que la paciente conozca todas las alternativas, como continuar con el embarazo o considerar la adopción, para que pueda tomar una decisión libre y consciente. Una vez informada, el médico debe garantizar que el procedimiento médico se dé de manera clara y sin precisiones, explicando todos los riesgos y opciones disponibles. Durante el procedimiento, el médico debe asegurar que todo se realiza de forma segura y con una técnica adecuada, y estar preparado para cualquier complicación que pueda surgir. El seguimiento postoperatorio es igualmente esencial, no solo para la recuperación física, sino también para apoyar emocionalmente a la paciente en este proceso, garantizando que se sienta respetada y acompañada. Además, el médico debe de respetar siempre la confidencialidad de la paciente, protegiendo sus derechos reproductivos. Análisis del conflicto y propuesta de solución. En este contexto, los profesionales de la salud deben actuar conforme a principios universales de bioética, autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, sin discriminar ni imponer valores personales. En el análisis del conflicto se ve la interrupción voluntaria del embarazo, o entre las siglas IVE, que constituye uno de los dilemas bioéticos más complejos en el ámbito médico. Este conflicto surge fundamentalmente por la tensión entre dos principios, los cuales son el principio de autonomía y el principio de no maleficencia. Además, también se puede destacar el principio de no maleficencia en el caso de la protección progresiva de la vida de la gestación, además de un impacto en la salud pública, en el cual el conflicto bioético adquiere una dimensión colectiva cuando se comprueba que las leyes restrictivas no reducen a la práctica, sino que la empujan hacia una clandestinidad generando daños evitables. Esto coloca a los sistemas de salud ante la obligación ética de prevenir riesgos, tal como enfatizan las guías de salud reproductiva internacionales. Además de la pluralidad moral y tensiones sociales, las sociedades poseen diversas creencias sobre el inicio de la vida y el estatus moral del embrión. Por lo tanto, pueden haber diversos factores y diversas creencias bioéticas con respecto a la moral y la ética de cada individuo. Además, entre las propuestas de solución que garantizamos nosotros, que se puedan echar en la práctica, es garantizar el acceso regulado de la IVE bajo estándares médicos basados en la evidencia. De acuerdo a la OMS, el aborto es seguro cuando se realiza con métodos recomendados y por personal capacitado. Por ello, se propone un modelo regulado por plazos que permita proteger la salud de la persona gestante y simultáneamente reconocer la protección gradual de la vida gestacional. La FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, recomienda la despenalización y el reconocimiento del aborto seguro como parte esencial de la salud reproductiva, subrayando que es un derecho humano básico. Entre otras propuestas de solución se encuentra el fortalecer el consentimiento informado y acompañamiento ético y moral. Siguiendo los lineamientos de la UNESCO, se debe garantizar un proceso de consentimiento informado completo que incluye información médica clara, alternativas de riesgos, beneficios y acompañamiento psicológico que garantiza un respeto a la decisión final de la persona que está tratada con el embarazo. Esto asegura que la autonomía se ejerza de una forma responsable y libre. Otra propuesta que tenemos es asegurar la justicia y la equidad del acceso, un sistemáticamente sólido que debe eliminar barreras administrativas o geográficas que impidan el acceso de la IVE segura. Y por último, la educación ética social para disminuir el estigma. Se propone incorporar educación sexual, integrar formación de bioética médica y campañas informativas basadas en la evidencia. Eso sería todo. Gracias. El primer argumento central en contra del aborto es el derecho a la vida. Según la Iglesia Católica y varios movimientos pro vida, el aborto es considerado un crimen, ya que se ve como un asesinato de una vida inocente. Como se menciona en los estudios de la región de Puno, los opositores argumentan que la vida comienza desde el momento de la concepción y que el feto tiene derechos inherentes que deben ser respetados. Esto lo dicen en el artículo de Mamá Yadme en 2024. Además, se sostiene que el aborto conlleva consecuencias emocionales y psicológicas negativas para las mujeres, como sentimientos de culpa y remordimiento. En el contexto de las marchas pro vida se utiliza la imagen de figuras religiosas, como la Virgen María, para representar el rol protector de la mujer ante el feto. Finalmente, algunos argumentan que el aborto no debe ser legalizado, ya que viola el derecho a la vida del feto, un derecho que según los opositores debe ser defendido a toda costa. En conclusión, las posturas en contra del aborto se sustentan principalmente en el derecho a la vida del feto, en preocupaciones sobre el impacto emocional en la mujer y en principios religiosos y morales. A pesar de los avances legales en varios países, este debate sigue siendo un tema crucial y dividido en muchas sociedades. ¿Qué tal? A mí me toca la parte de recomendaciones. Hay varias, pero diré las más importantes para mí. Por ejemplo, promover la educación sexual integral para reducir los embarazos no deseados y fortalecer la toma de decisiones informadas en salud reproductiva. Respetar la autonomía de la mujer gestante, garantizando una información clara y consentimiento informado en concordancia con las recomendaciones sobre responsabilidad profesional del personal de salud. Y la más importante es reducir inequidades estructurales en el acceso a la salud, asegurando que el Estado garantice servicios universales y seguros para todas las mujeres, especialmente aquellas en contextos de vulnerabilidad. Y por último, en conclusiones,
La interrupción voluntaria del embarazo constituye un dilema bioético, en el que se enfrentan la autonomía de la mujer, la protección de la vida en gestación y las responsabilidades del personal de salud. La evidencia muestra que el acceso al aborto seguro reduce la mortalidad materna y previene complicaciones, siendo una medida de salud pública respaldada por organismos internacionales. Las posturas en contra se fundamentan en la defensa del valor de la vida desde la concepción, lo cual genera tensiones éticas, legales y sociales. El análisis evidencia que si no se garantizan servicios seguros y oportunos y con consentimiento informado, pueden vulnerarse principios como la autonomía, la justicia y la no maleficencia. En conjunto, la AIB o la interrupción voluntaria del embarazo requiere un enfoque integral que considere los derechos reproductivos, equidad, acompañamiento profesional y responsabilidad ética en la toma de decisiones. Gracias.